Es una continuación de la enseñanza que hemos estado haciendo en las últimas 2 semanas. Una enseñanza que está basada en los primeros 13 versículos de 1 Corintios 12. La titulamos Dones Espirituales, gracia que hace que Cristo luzca bien, right? En esencia, lo que hemos dicho hasta ahora con relación a este asunto tan importante que son los dones espirituales, entre otras cosas, es que es un depósito de gracia que Dios pone en la vida de todo aquel que ha tenido un nacimiento espiritual, todo aquel que ha sido bautizado, sumergido, rodeado por todas partes por el Espíritu Santo, y que se le ha dado a beber del Espíritu Santo. En otras palabras, que el Espíritu Santo ha venido a residir permanentemente en la vida de esa persona. En el transcurso de estas 3 semanas, hemos comenzado las enseñanzas mostrando pues unos videos que no es muy agradable enseñar estas cosas, porque no hacen que Jesucristo luzca bien, todo lo contrario. Son videos que están accesibles a todos los seres humanos de este planeta Tierra, en particular a aquellas personas que no son cristianos, también con más énfasis todavía a cientos, miles, millones de jóvenes que están recibiendo toda clase de filosofía contraria a la palabra de Dios, y todos estos videos están accesibles a ellos. Cuando ellos cliquean o googlean Cristo o dones o lo que sea, estas son las cosas que aparecen. Y pues es triste que pues eso tenga que ser de esa forma. Estamos mostrando estos videos porque es una realidad. Una triste realidad en la iglesia, en el cristianismo cultural del día de hoy. Son cosas que nosotros como país, nosotros hemos desarrollado y hemos exportado a otros países. Y es algo sumamente serio. Y pues queremos ver, ¿verdad? ¿Sabes? Estas cosas, y la intención no es mofarse de nadie, no es criticar a nadie, simplemente identificar algunas cosas que en el día de hoy se le otorgan a la persona del Espíritu Santo, que sin duda pues no provienen del Espíritu Santo, ¿verdad? Así que hoy vamos a enseñar otro breve, mucho más corto, y la idea nuevamente es que tengamos un fundamento bíblico, no la opinión del pastor, sino un fundamento bíblico de lo que son dones espirituales y la importancia que tienen en la vida de todos los creyentes, en su vida individual, su vida matrimonial y sobre todo en su vida como iglesia. ¿Ok? Así que con eso en mente, vamos a leer la porción bíblica que es 1 Corintios, capítulo 12, versículos del 1 al 13. Nos vamos a poner de pie, por favor, y la hermana Tara va a venir y nos va a leer la porción bíblica, por favor. Todo el mundo de pie, por favor. Busque su Biblia, o si no tiene una Biblia, pues utilice su bosquejo y just read it. Just read it. Okay. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos, como se os llevaba, a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios dice de Jesús, sea anatema, como tampoco nadie puede exclamar, Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de actividades,
Pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para el bien de todos. A uno es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro él hace milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Amén. Señor bendiga su santa palabra. Gracias, hermana Tara. ¿Okay? Dios te bendiga, hermanita. God is good? All the time? Good deal. All right. Repaso breve, súper breve, lo más rápido posible. ¿Okay? Para los que nos visitan, estamos estudiando Primera de Corintios. Es un libro sumamente importante porque en el mismo, entre otras cosas, se nos enseña cómo la vida cristiana se debe vivir. Uno, y segundo, también se nos enseña cómo la iglesia del Señor Jesucristo debe funcionar. En el libro de Primera de Corintios hay toda clase de temas. En su esencia consiste de la respuesta del apóstol Pablo a los creyentes que vivían en esta ciudad llamada Corinto, que le habían comunicado por vía escrita, por una carta al apóstol Pablo, una serie de interrogantes que ellos tenían con relación precisamente a lo que acabo de decir, a cómo la iglesia debía funcionar. Hemos visto a Pablo contestando esas preguntas en cuanto a ¿me debo casar o no me debo casar? ¿Me puedo casar si me divorcié? ¿Me puedo casar si mi esposa me dejó? Preguntas acerca de qué hago con la carne, el alimento que es ofrecido a ídolos. ¿Se puede comer? ¿No se puede comer? Preguntas con relación a ¿puede un cristiano demandar a otro cristiano? ¿Right? Preguntas como ¿cómo se debe tomar la cena del Señor? ¿Qué se debe hacer? ¿Cómo se debe hacer? ¿Cuál es el procedimiento que debe llevar, con el cual se debe llevar a cabo la cena del Señor? ¿Y qué debe preceder a la cena del Señor? ¿Qué no se debe hacer con relación a la cena del Señor? Y en ese contexto, contestando esas preguntas, pues llegamos a los capítulos 12, 13 y 14, donde Pablo obviamente está contestando, proveyendo información con relación al asunto de los dones espirituales. El asunto de los dones espirituales es un tema que no necesita mucha introducción porque por lo regular genera mucho interés en las iglesias. Una de las razones por las cuales genera interés es porque muchas veces este asunto de dones espirituales es abusado en el contexto de la iglesia o genera interés porque en otras iglesias se van al extremo y lo que sucede es que los dones espirituales, Dios te bendiga, son ignorados en la iglesia. Casi todos nosotros, en una forma u otra, hemos tenido la oportunidad de ver en los medios televisivos, en la iglesia mejor dicho, en la televisión, programas cristianos, servicios cristianos, y la mayor parte de nosotros hemos visto cosas en la televisión, servicios, eventos que parecen más un circo o un carnaval que un servicio religioso o cristiano. También
se da el caso que muchos de nosotros tenemos familiares, tenemos compañeros de trabajo, tenemos compañeros de estudio, tenemos amistades que juran haber tenido experiencias místicas, esotéricas o espirituales, y estas personas reclaman que esas experiencias místicas, esotéricas y espirituales han sido inspiradas por Dios. Algunos de nosotros, no es mi caso porque yo he sido miembro solamente de una iglesia desde que conocí al Señor en el 1984, pero muchas personas, y algunos de los que están aquí presentes, no es el caso y han pasado por muchas iglesias, y en muchas de esas iglesias ellos han visto, han experimentado en carne viva el caos, la confusión, el desorden que ciertos aspectos de la vida cristiana provocan, ¿verdad? ¿Sabes? Y en el caso de los dones espirituales es uno de esos, y toda esta experiencia caótica que sucede entre las cosas que provoca es que provoca confusión, pero también provoca división. No solamente en el contexto de una iglesia, sino en el contexto de una familia, en el contexto de un matrimonio, pues todas estas cosas son una realidad. Nosotros estudiamos la palabra de Dios en el contexto de los domingos de una forma expositiva, y regularmente lo hacemos en libros de la Biblia. Y hemos estado estudiando el libro de Primera de Corintios, y parte del libro de Primera de Corintios son los capítulos 12, 13 y 14, y esos capítulos hablan acerca de dones espirituales. Y por consiguiente, pues tenemos que hablar de este asunto, pero en adición a eso, hablamos con vehemencia, con pasión y con seriedad acerca de los dones espirituales, porque nosotros deberíamos estar seriamente interesados en el asunto de los dones espirituales. Si la intención nuestra, si el propósito de nuestras vidas, si entendemos que la tarea que se nos ha asignado es servirle a Dios para que Dios sea glorificado, pues tenemos que entender que no hay forma de nosotros poder glorificar a Dios en la forma en que Él se merece, a menos que esos dones espirituales estén operando en nuestra vida. La idea de decir, no me interesan los dones espirituales, ese asunto no me interesa o me confunde o lo que sea, y por tanto lo voy a echar a un lado, no es aceptable, porque esos dones fueron dados única y exclusivamente para que Cristo luciese bien, y al Cristo lucir bien, Dios Padre es glorificado. Eso es importante para nosotros, la cuestión de los dones espirituales. Otra vez, parte de la introducción es clarificar el hecho de que conforme a la definición y las prácticas de la iglesia moderna, el asunto de los dones espirituales es un asunto que ha sido torcido, ha sido exagerado, ha sido adulterado, falsificado, malentendido y sobre todas las cosas erróneamente aplicado. Eso es en base o conforme a la definición y las prácticas de la iglesia moderna con relación al asunto de los dones espirituales. Pero también conforme a la descripción bíblica inspirada por el Espíritu Santo, el asunto de los dones espirituales es un asunto que ha sido seriamente desestimado e ignorado por la iglesia. Conforme a la definición moderna, ha sido abusado, exagerado, malentendido, erróneamente aplicado, pero conforme a la definición que nos da la Biblia, la realidad es que el asunto de los dones espirituales es un asunto que ha sido desestimado. It's not that important. We don't need to deal with those things. Por lo tanto, como iglesia local que aspira a ser una iglesia sana, una iglesia saludable, una iglesia que glorifique a Dios por encima de todas las cosas, precisamos interesarnos y aprender lo que el asunto de los dones espirituales es en realidad. Así que eso es lo que hemos estado haciendo en las últimas 3 semanas.
ustedes, los que llegan el día de hoy, llegan a la tercera parte de la enseñanza. En la primera parte de la enseñanza dijimos la verdad. Hermana Shirley, por favor, ahí saque su lapicero. Si no tienen las notas, sáquelo rapidito, porque es bien rápido lo que vamos a decir. Lo primero que dijimos en la primera parte de su bosquejo, por favor, la primera hoja, dice la verdad acerca de los dones espirituales. Y dijimos 3 cosas con relación a eso. La primera es que los dones espirituales pueden ser entendidos y apropiados incorrectamente. Eso es una realidad. Eso ha pasado, ha sucedido en el pasado, sucede en el presente y sucederá en el futuro. Lo segundo es que el asunto con relación a los dones espirituales causan desunión y división en la iglesia. Lo acabo de mencionar y la experiencia de la iglesia es precisamente eso. Lo tercero es que esos dones espirituales, a pesar de que frecuentemente causan desunión y división en la iglesia, a pesar de que pueden ser entendidos y apropiados incorrectamente, esos dones espirituales deben ser deseados, descubiertos y desarrollados. A pesar de esas cosas negativas que acontecen, deben ser deseados. La iglesia debe desear que los dones que Dios ha puesto sobre ella, que sean utilizados. La iglesia debe desear que esos dones sean descubiertos, saber cuáles son mis dones. No los dones de fulano para yo querer copiar los del otro, sino cuáles son los dones que Dios en su soberanía me ha otorgado a mí, y desarrollar esos dones que Dios en su soberanía me ha otorgado a mí. La segunda cosa que vimos, que fue la vez pasada, hablamos un poco acerca de la teología de los dones espirituales. Y en ese contexto tuvimos la gran bendición de que la hermana Jeremy fue bautizada el domingo pasado. Y pudimos ver con claridad desde el comienzo hasta el fin, pues traímos la jarra aquella y pusimos las copitas y vimos toda clase de ilustración que nos permitió ver con claridad, entender con claridad que el creyente primeramente es sumergido y habitado por el Espíritu Santo. El creyente es sumergido, como dice la Escritura, ¿verdad? Dice que todos fuimos bautizados en un cuerpo, fuimos inmersos, sumergidos. Ese cuerpo es el cuerpo de Cristo por la obra del Espíritu Santo. Fuimos rodeados por todas partes por el Espíritu Santo, pero al mismo tiempo ese Espíritu Santo vino a morar, alabado sea Cristo, a habitar permanentemente en la vida de todo aquel que ha sido salvo por gracia. Alabado sea Cristo. Ha sido habitado completamente, indicando eso, que la necesidad de segundas bendiciones, de segundas experiencias místicas, esotéricas que nos conducen a nosotros a profundizar en nuestra vida espiritual, no son necesarias de ninguna clase. Porque ya todo lo que nosotros necesitamos, ya lo tenemos en la persona. No en la energía, no en la fuerza, no en la corriente eléctrica, sino en la persona del Espíritu Santo que ha venido a vivir de una vez por todas en la vida de todo aquel que le pertenece a Cristo. Gloria a Dios. La segunda cosa es que el Espíritu une a los creyentes para que junten, formen esto que se llama el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor Jesucristo. Y la tercera cosa que dijimos la vez pasada es que el creyente recibe gracia, esos depósitos de gracia, nuevamente, de parte de Cristo, para hacer que el cuerpo de Cristo funcione correctamente. Eso es lo que está detrás de la teología de los dones espirituales. Y para resumir eso, dijimos, lo último, la vez pasada, es que en esencia, una buena definición, fácil de recordar, es que los dones espirituales son formas sobrenaturales en que el Espíritu de Dios trabaja por medio de los hijos de Dios para hacer que el Hijo de Dios luzca bien. Y hoy le añadimos, por ahí, escríbalo usted, cuando el Hijo de Dios luce bien, Dios Padre es glorificado. Es que nuestra función es asegurarnos que glorificamos a Dios asegurándonos que el Hijo luce bien
Y para que el Hijo luzca bien, Dios en su soberanía estipuló que todos nosotros íbamos a ser bautizados en el Espíritu, íbamos a beber de ese Espíritu iba a residir permanente en nosotros, y con ese Espíritu, unos depósitos de gracias que se iban a llamar dones espirituales, ministerios, actividades, manifestaciones, básicamente todo es la misma cosa. Por medio de ellos, los hijos de Dios iban a ser utilizados para que el Hijo de Dios, nuestro amado Jesucristo, luzca bien. Amén. Yo me gozo cuando Cristo luce bien. El día de ayer volvimos a tener el privilegio de, como cuerpo de Cristo, como iglesia de Jesucristo, pues volvimos a tener la oportunidad de hacer que el Hijo luciera bien. ¿Qué pasó? No me he enterado de nada. Pues en el día de ayer volvimos a tener un baby shower, right? Y las personas que organizaron eso, como siempre hacen, por la forma en que lo hicieron, y la forma en que las personas que participaron, y la forma en que participaron, la forma en que se condujeron, muchas de esas personas, utilizando los dones espirituales que Dios le ha concedido, volvieron a provocar que Cristo luciera bien. Vinieron personas que no son parte de esta congregación, algunos que no son ni cristianas, y vieron a Cristo luciendo bien. Porque la única forma de ver a Cristo es a través de la iglesia. No es que usted y yo somos Cristo caminando por ahí, eso es una herejía. That's not what we're saying. Alabado sea el nombre de Jesús. Ok, en el día de hoy vamos a hablar acerca de la prueba de los dones espirituales. Esta es la última parte en la primera parte del capítulo 12. Si se da cuenta, estamos yendo poquito a poco de forma tal que podamos ser lo más fieles a lo que la Escritura enseña. Y aunque estamos diciendo algunas cosas en cuanto a lo que nosotros pensamos sobre algunas circunstancias, cosas que suceden, el caos, la confusión y el desorden que hay, ¿verdad? Sabes que no estamos enfatizando nuestras opiniones, lo que estamos es viendo qué es lo que la palabra de Dios dice, y que sea la palabra de Dios la que nos diga a nosotros qué es de Dios y qué no es de Dios. Amén. ¿Cómo nosotros sabemos que lo que está pasando en una iglesia es de Dios? ¿Cómo yo sé que lo que yo estoy viendo es de Dios? Hay música cristiana, hay un hombre que dice que es pastor, tiene un libro que se llama la Biblia, pero ¿cómo yo sé que lo que yo estoy viendo, que está sucediendo ahí, proviene de Dios? ¿Cómo yo sé que lo que yo estoy escuchando, mencionan la Biblia, leen la Biblia, hacen referencia a personajes bíblicos, dicen alabado Cristo, bendito el Señor, aleluya? ¿Cómo yo sé que eso que yo estoy escuchando es la obra del Espíritu Santo? ¿Cómo yo sé que eso que yo estoy sintiendo, porque en muchos de estos servicios se sienten cosas, cómo yo sé que eso que yo estoy sintiendo es la obra del Espíritu Santo de Dios? Esas son buenas preguntas, amén. Pues sabe, esa es una de las razones por las cuales tenemos el libro de 1 Corintios. Porque esas eran parte de las preguntas que a Pablo, aunque no tenemos una evidencia escrita de la carta que ellos le enviaron, pero sí tenemos la respuesta de Pablo a lo que ellos le enviaron.
Esa es una de las preguntas que se le hace al apóstol Pablo y que el apóstol Pablo responde en la carta de Primera de Corintios. Y si a alguno de nosotros se nos antoja poner la televisión cristiana, TVN o God Channel, ese es otro que está peor todavía, o el enlace, empezamos a escuchar, empezamos a ver, lo que se enseña, lo que se practica, pues nosotros posiblemente nos tenemos que hacer esa pregunta: ¿cómo yo sé si esto que estoy yo viendo, lo que estoy viendo, cómo yo sé si eso proviene de Dios? O si es la obra del Espíritu Santo de Dios. Si usted no se hace esas preguntas, respetuosamente, como diría el americano, como diría John, shame on you, because you should. Debemos hacernos esas preguntas. Amén. Vamos a ver un video en este momento. Y yo le pido excusas porque los que hemos mostrado previamente, yo no me he tomado el tiempo para explicarle algunas cosas. Y ya lo reconocí, el error, y por eso antes de mostrarle le voy a explicar algunas cosas. Primero, que el video es un video que es puesto en YouTube por un pastor que se llama Todd Friel, F-R-I-E-L. Es un pastor muy dinámico, muy radical, rajatabla de eso, bien, ¿sabe? Que no tiene pelos en la lengua, ¿right? Y que vive indignado con todos estos desórdenes, con el caos que hay en la iglesia y con la confusión que todas estas cosas generan. Es el tipo de pastor que dijo, que piensa, como mencioné una vez pasada, el que calla otorga. Es el tipo de pastor que dice, pues yo no me voy a quedar callado la boca y yo me voy a tomar la iniciativa to expose, de que la gente sepa, se dé cuenta de que estas cosas son falsas y que no tiene pelos en la lengua, y habla sobre el particular. Tiene unos programas en internet, como TV, algo así en internet, no sé exactamente. Yo sé que su doctrina es muy buena y su testimonio también es muy bueno. Pues este pastor, entre los videos que ha puesto, puso un video aquí, y otra vez vamos a verlo, y lo que yo desearía es que usted simplemente se hiciera esas tres preguntas. Lo que yo estoy viendo, por lo menos dos, yo no sé si le va a dar escalofrío o no le va a dar escalofrío, pero si le diera, pues usted se preguntara lo mismo, ¿sabes? Y no. Lo que yo estoy viendo, eso que está pasando ahí, ¿es obra del Espíritu Santo? Lo que yo estoy escuchando, que se está diciendo ahí, ¿el origen es el origen del Espíritu Santo? Pues esas preguntas debemos hacerlas, ¿verdad? ¿Sabes? Cuando vemos cosas como esta. Y pues el criterio que utilizamos para determinar, para contestar esas preguntas, es lo que la palabra de Dios nos ha dado y es lo que estamos estudiando precisamente. ¿Ok? Así que sin darle mucho más preámbulos, otra vez, nuevamente, esta persona es un tanto, el que está presentándolo, un tanto humoroso, no, humorista, estoy peor que Marcel. Señor, es un poco humorista, ¿verdad? ¿Sabe? Y un poquito sarcástico, ¿verdad? ¿Sabe? Pero simplemente preste atención a lo que está enseñando. La persona que el pastor es un pastor que se conoce como Bishop Eddie Long. Pastor yo no sé, yo creo que todavía es pastor, porque se ha rehusado a renunciar, de una iglesia que se llama New Birth Baptist Church en Litonia, Georgia. Este es un hombre que estuvo envuelto en unos escándalos de carácter sexuales con jóvenes hace un tiempo atrás, y lo que decidió hacer fue pagarle
por fuera, ¿sabe? Settle out of court con las personas que lo estaban acusando y insistió en seguirse manteniendo en su posición. Y cada día está más y más y más en estas prácticas que vemos aquí ahora. So, veamos y usemos el discernimiento que Dios nos dio. Go ahead. Here I thought Jesus was the king. He's now positioned in a position of power and authority. He has given within him a belt. On one side is justice, and the other is blessing. He now is given the Constitution of God as a king. I give this to you, Bishop, as a sign of covenant, as a sign of release, as my sign of love for you. Amen. My brothers have come forth, 4 sons representing the 4 corners of the earth. They'll raise him up right now. He now is raised up from a commoner to a kingship. Come on, raise it up. And I'll walk him around. Turn to face her. Turn to face me. Hold it in the air. He's no longer a commoner. He's not on the earth. He's raised from earth into a heavenly realm. He's raised in a prophetic position. He's released by God. He's breaking pagan traditions, breaking areas of God. He's releasing Atlanta, Georgia. It's not him. It's the king in him. Dramatic role play number 3. Honey, we just finished the service. You aren't even going to believe what we did. They wrapped me up in this thing, whatever it was. I couldn't read any of it. And then they put me in a chair. They carried me around. And then get this. And then people started singing my praises. We're going to sing the Aaronic blessing found in the book of Numbers. Let's sing it together, Nicole. יברכך אדוני וישמרך יאר אדוני פניו אליך ויחונך יישא אדוני פניו אליך וישם לך How many different ways can you spell blasphemy? Wow. De hecho, el número 6, 23 y 24 es uno de los pasajes más preciosos, más sagrados en todo el Antiguo Testamento. Se ha citado la palabra de Dios, se ha cantado la palabra de Dios. La pregunta es si lo que hemos visto es algo que viene de Dios, que si es algo que es movido por el Espíritu Santo de Dios. Si eso precisamos nosotros pues preguntarnos, ¿ok? Como se dio cuenta, pues todo sucede en el contexto de una iglesia, sucede en el contexto de praise the Lord, gloria a Dios, esta bendición de Aarón, ¿sabes? Que está ahí, ¿sabes? Que se utiliza, ¿sabes? Todo eso, ¿sabes? Pues merece nuestra consideración y merece nuestra reflexión. ¿Okay? Nuestra intención no es hablar mal del Bishop Eddie Long,
o de su denominación o de su iglesia. Es simplemente pues ver lo que está aconteciendo ahí, no a través de ninguna experiencia, sino a través del contenido bíblico. Muchas personas entran en esas iglesias y aceptan lo que se practica, lo que se hace, porque esas personas que aceptan eso le han concedido a la experiencia más autoridad que la palabra de Dios, que el contenido bíblico. Nosotros no queremos hacer eso, nosotros no vamos a hacer eso, y por eso es que estamos estudiando tan apasionadamente este asunto como este. ¿Ok? Veamos entonces la prueba de los dones espirituales. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo yo sé que lo que estoy viendo, lo que estoy sintiendo, lo que estoy escuchando es el Espíritu Santo? Así que en el contexto de este capítulo 12 de Primera de Corintios, vimos primeramente la vez pasada, las últimas dos veces, los versículos 12 y 13, pero si nos detenemos, como yo he tenido la oportunidad de hacer, a estudiar esos 13 capítulos, nos damos cuenta, 13 versículos, nos damos cuenta que los versículos que preceden a los versículos 12 y 13, que fueron los que estudiamos la vez pasada, vemos a Pablo proveyendo un mecanismo que los corintios y que nosotros en el día de hoy podíamos usar para saber si algo es o no es una manifestación del Espíritu, o si algo proviene o no proviene de otra fuente que no es el Espíritu Santo de Dios. Así que escriba inmediatamente en sus notas, por favor, estos 4 elementos de criterio. Primeramente, el Espíritu de Dios trabaja por medio del creyente para proclamar la gloria de Dios. ¿Cómo yo puedo saber si algo es de Dios? Pues de esta forma. Si es el Espíritu de Dios va a trabajar por medio del creyente para proclamar la gloria de Dios. Si es de Dios, Dios va a ser glorificado. Versículos 2 y 3 nos ayudan a entender el por qué los corintios tenían tantos serios problemas. Los corintios eran gente con toda clase de problemas. Los corintios tenían muchos problemas. ¿Sí o no? ¿Cuántos no están seguros? Levanten su mano. Yo no estoy seguro si tenían problemas. ¿Cuántos no están seguros? De verdad, this is not a tricky question. Simplemente, usted dice que tenían problemas y pues yo le acepto lo que usted diga, pero yo en realidad no sé si tenían problemas. ¿Cuántos están así? Yo no estoy seguro por qué tenían problemas. Entonces, ¿cuántos dicen, yo estoy seguro que tenían problemas? All right, good. Ok, pues sí, you're right. Tenían toda clase de problemas. Esta gente le llamaba se hacían el chivo loco, o sea, que no le prestaban atención a las cosas que eran deshonrosas. No solamente eso, sino que las aceptaban y se gloriaban de ellas. Esta es la iglesia donde miembros de la iglesia un hombre tenía relación sexual con su suegra, ¿entiendes? ¿Sabes? Y no solamente lo aceptaba, sino se gloriaba de eso y dice, wow, qué tremendo, somos tremendamente libres, ¿sabes? O sea, la iglesia de Corintios era una iglesia con toda clase de problemas. No hicimos mucho énfasis en la parte donde habla acerca de que ellos estaban demandando unos a otros. Los problemas entre ellos, en vez de resolverlo entre ellos, los resolvían afuera. Es una iglesia que tenía toda clase de problemas, right? Y los versículos 2 y 3 nos ayudan a entender por qué tenían esos problemas. Fíjese ahí en sus notas, versículos 2 y 3 de 1 Corintios capítulo 12. Versículo 12 dice, sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a ídolos mudos. Versículo 3, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios dice de Jesús sea anatema, como tampoco nadie puede exclamar Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. ¿Cuántos han leído esos pasajes anteriormente?
Yo los he leído montones de veces antes de hacer este estudio, pero ahora, en el día de hoy, pues puedo hablar con ustedes con un conocimiento claro de qué es lo que Pablo está diciendo. Pablo está respondiendo nuevamente a las preguntas que se le hacen a él con relación a los dones espirituales. Y Pablo comienza recordándole a ellos que cuando ellos eran gentiles quiere decir que no eran cristianos. Cuando ustedes eran cristianos, ustedes eran extraviados, eran llevados como se llevan a las personas a rendirle adoración a los ídolos mudos. Así que el versículo 2 parece indicar que los corintios se estaban extraviando por la influencia de gente dentro de la iglesia, en la misma forma que ellos habían sido seducidos y engañados antes de haber conocido a Cristo. Esa es la impresión que Pablo está dando. En la misma forma que ustedes fueron seducidos y se entregaron a la adoración de ídolos mudos antes de conocer a Cristo, la impresión es que posiblemente era lo que estaba sucediendo. Si no me han entendido, déjenme ver si me puedo explicar mejor. Estas personas estaban siendo seducidas a creer que el Espíritu de Dios trabajaba en la misma forma en la que ellos habían sido engañados a creer cuando fueron persuadidos a creer y adorar ídolos falsos, ídolos mudos. En esencia, lo que Pablo está diciendo es que el desastre de haber sido en el pasado extraviados ciegamente a rendir adoración a dioses mudos es básicamente lo mismo que le está sucediendo ahora. Vamos a leerlo nuevamente. Ustedes saben que cuando eran gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Una cosa que le pasó a ustedes en el pasado, básicamente es lo mismo que está aconteciendo en el presente en la iglesia de Corintios. Y el punto para nosotros, la relevancia para nosotros es que la posibilidad de extraviarnos en algún aspecto de nuestra vida cristiana, como el asunto de los dones espirituales, es una posibilidad real. Por otro lado, parece que la pregunta específica, fíjense que estoy diciendo parece, no siendo dogmático, parece que la pregunta específica que los corintios le hicieron a Pablo por escrito estaba relacionado con los dones de lenguas y el don de profecía. Versículo 2, fíjate que Pablo está hablando, Pablo no habla de ídolos mudos, tiene que ver con comunicación, y el versículo 3 nos habla de gente hablando o no hablando por el Espíritu de Dios. Versículo 3, por tanto, os hago saber que nadie que haga que hable, right? Que hable, subraye que hable por el Espíritu de Dios, dice Jesús sea anatema o Jesús sea maldecido. Como tampoco nadie puede exclamar, que nuevamente es hablar, Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Cuando lleguemos al capítulo 14, vamos a ver a Pablo atendiendo directamente el asunto del don de lenguas y el asunto de profecías. Pero es obvio, es aparente que la iglesia de Corintios necesitaba información y clarificación en cuanto a esos dos dones. Y en la respuesta de Pablo encontramos unos criterios que son sólidos, criterios. Otra vez, ¿cómo contesto estas preguntas? ¿Es esto de Dios? ¿Lo que estoy sintiendo es de Dios? ¿Lo que estoy escuchando es de Dios? ¿Lo que estoy viendo es de Dios? En la respuesta de Pablo encontramos criterios sólidos que nos sirven como base para evaluar el asunto de los dones espirituales y también nos ayudan a contestar correctamente estas tres preguntas. El criterio de Pablo aquí en lo que él está hablando básicamente tiene dos aspectos. Uno, para determinar si lo que estoy viendo o que estoy escuchando, estoy sintiendo es de Dios. El primer criterio es lealtad a Cristo. Lealtad al Señor Jesucristo. Y el segundo criterio es el nivel de claridad con el que la persona habla, proclama o ejercita el don. El nivel de claridad cuando esa persona está ejercitando ese don, right? Hablando, proclamando, el nivel de claridad en que esa persona
glorifica a Cristo por medio de la ejecución de ese don. El nivel de claridad, que se entienda, que sea obvio, right? Déjeme explicarle, versículo 3 nuevamente. Versículo 3, porque os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios dice Jesús sea anatema. Como tampoco nadie puede exclamar Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. En otras palabras, que nadie puede decir maldito sea Jesús si está hablando por el poder del Espíritu de Dios. Y tampoco nadie puede decir Jesús es el Señor si no está hablando por el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque solamente quienes son guiados por el Espíritu Santo reconocen a Jesús como el Señor. Por eso es que Pablo deseaba que ellos entendiesen que ninguna persona que maldiga a Jesucristo puede ser guiada por el Espíritu Santo. So far, so good. No me ha dicho nada nuevo. ¿Qué es lo que yo vine aquí a aprender, a clarificar? ¿En qué forma es que esto me va a ayudar en este asunto aquí? Los corintios tenían un problema. Pablo le está recordando algo que ellos saben. Pablo está diciendo, ustedes saben claramente, right, que nadie que hable por el Espíritu de Dios dice que Jesucristo sea anatema. Los judíos decían que Jesucristo era anatema, era maldito, porque maldito todo aquel que muere en una cruz. ¿Sí o no? Yes. So Pablo está diciendo, nadie que hable por el Espíritu de Dios dice Jesús sea anatema. Le está recordando algo. You guys know that. Y nadie puede exclamar Jesús es el Señor, a menos que tenga el Espíritu Santo de Dios. So, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que estaba pasando en Corintios? ¿Por qué Pablo está diciendo esto? El problema es que en Corintios había muchas personas en la iglesia que de una forma u otra estaban maldiciendo a Jesús, insistiendo que estaban hablando bajo el poder del Espíritu de Dios. Reclamando que estaban hablando o profetizando como una manifestación del Espíritu de Dios. No se pierda, baje la guardia, tenga una actitud humilde. Ahora bien, es lógico, es obvio que si en una congregación cristiana alguien dice Jesús sea anatema o Jesús sea maldito, es obvio, debe ser lógico para las personas que están en esa congregación que lo que esa persona está diciendo, Jesucristo sea anatema, es lógico, es obvio para esas personas que lo que esa persona está diciendo es simplemente una blasfemia contra Dios. Y la conducta de esa persona que se atreve a decir esa blasfemia no va a ser aplaudida ni va a ser aceptada. Problema de Corintios. ¿Cuál es el problema de Corintios? El problema de Corintios era que los corintios juzgaban, esto es importante, la naturaleza y el uso de los dones en base a la experiencia en vez de en base al contenido.
juzgaban el asunto, la naturaleza y el uso de los dones espirituales en base a la experiencia, en vez de hacerlo en base al contenido. En otras palabras, mientras más asombroso, mientras más inusual, mientras más bizarro, mejor dicho, la práctica, más aceptada y respetada era. Y al igual, en el día de hoy, ¿qué sucede? Siempre y cuando lo que sucede, la práctica que sea asombrosa, inusual, bizarra, lo que fuera, si se sucede en el contexto de la iglesia, está bien y el contenido es ignorado. Si se sucede en el contexto de la iglesia y es presentado o modelado por alguien que se reclama ser cristiano, cualquier práctica y enseñanza es aceptada sin preguntas. Tristemente, en el día de hoy, aún lo más inmoral, aún lo más blasfemo, en esas cosas el contenido en aquel entonces era ignorado y en el día de hoy también es ignorado. La experiencia, la profecía, ese hombre es un profeta, esa mujer es una profetisa de Dios. La experiencia, el exorcismo o la expulsión de demonios, la experiencia, los aparentes milagros, porque son aparentes milagros. 99.9999% no pueden ser contactados por nadie. Los aparentes milagros, ¿sabes? Todas esas cosas están por encima del contenido. ¿Y qué es el contenido? Si la fe de esas personas es una fe genuina, ¿right? Y una fe genuina es una fe que se expresa por medio de la obediencia constante a la voluntad de Dios descrita en la palabra de Dios. Jesucristo nos dio un ejemplo bien claro de ese fenómeno. En Mateo capítulo 7, versículos 23 y 24, usted sabe que Jesucristo, hablando acerca de falsos pastores, de falsos profetas que vienen metidos a las iglesias vestidos de ovejas y son lobos rapaces, Jesucristo dijo, hablando de ellos, Jesucristo dijo, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que me envió. En otras palabras, no todo el mundo aquel que dice yo tengo fe en Cristo y alabado sea el Señor y gloria a Dios y aleluya y santo, alaba lo que Él vive, entrará en el reino de los cielos, sino el que demuestra por su obediencia a lo que Dios ya ha establecido que esa fe es genuina. No todo aquel que me dice Señor, Señor, yo creo en Dios y esto en el nombre de Jesús, sino el que hace la voluntad de Dios. Y para aclarar su punto, para que los que estuvieran presentes supieran de qué Él estaba hablando, y para que usted y yo en el día de hoy también supiéramos de qué Él estaba hablando, y que la experiencia no puede estar por encima del contenido. El contenido es una fe genuina que obedece a Dios, al Dios descrito en la palabra de Dios. Jesucristo dice, en aquel día muchos me dirán, ¿cuáles son esos muchos? Son los que dicen Señor, Señor. Right? No todo aquel que me dice Señor, Señor. No todo aquel que me dice esto es en el nombre del Señor y gloria a Dios y alábalo y todo ese montón de cosas que estamos viendo, que hemos visto en los videos y que hace tiempo que estamos viendo. En aquel día muchos me dirán, Señor, en tu nombre
Check our experience. Toma en consideración nuestra experiencia. Pregúntale a la gente de la iglesia de Capernaum, pregúntale a la iglesia de Belén y pregúntale a los hermanos de Jericó de cómo yo en el poder del Espíritu Santo profetizaba y cómo yo por mi ministerio en tu nombre sacamos toda clase de demonios. ¿Y cómo hicimos toda clase de milagros? La respuesta de Jesús: y yo os diré, hacedores de maldad, apartados de mí, porque nunca os conocí. Lo mismo que pasaba antes sucede en el día de hoy. La experiencia supersede. La experiencia está por encima del contenido, de la fidelidad, de la obediencia. No es una fe genuina. No es una fe que es respaldada por una conducta que glorifica al Señor. Este hombre que vimos hace un momento ahí, todo ese, no sé si se dio cuenta. Wretched, esa palabra que decía de que es una desgracia. Una desgracia que se utilice el nombre de Dios para una cosa como esa. Eso es pura idolatría. Proferir palabras sobre esas personas. And I declare that from this moment on, you'll be this and you'll be great and the power of God and you'll be over the city and you will be in the kingdom and you go to another dimension. A una persona que está envuelta en inmoralidad sexual con jóvenes. Ahora, cuando uno escucha una cosa como esta, cuando uno ve una cosa como esta, que no es una, it's not an isolated incident. You understood me, brother? Es no una cosa aislada. This is, no, eso por allá, those are the extremes. Those are not the extremes. Esos no son los extremos. Esa es la regla, esa es la norma, eso es lo que se está viviendo hoy. Y si en tu iglesia no hacen eso, pues entonces tú no tienes el Espíritu Santo de Dios. Y necesitamos orar por ti para que tú recibas este don. Te voy a enviar un video para que aprendas a cómo poder hablar en tal idioma. And we say no. Porque Dios dice que no. Porque Dios dice que no se manifiesta de esa forma. ¿Y por qué los corintios, por qué ellos tenían ese problema? Por esto. En el Antiguo Testamento la Biblia decía varias veces que mi pueblo perece por falta de conocimiento. En el día de hoy se puede decir que mi pueblo perece independientemente de todo el conocimiento que tiene. Porque they just don't want to listen. No me importa, haya la evidencia. Esto fue lo que yo sentí, esto fue lo que yo experimenté y ya se acabó. Y para muchas personas, that's the issue, ese es el issue. Si voy a poner mi experiencia mística, esotérica, por encima de lo que la palabra de Dios claramente indica. Los corintios podían sucumbir con facilidad a esto porque los corintios estaban familiarizados con los éxtasis desenfrenados que eran comunes en los distintos templos que había en esta ciudad tan cosmopolita. Corinto era como Nueva York.
cosmopolita por completo. Ellos estaban familiarizados con los éxtasis desenfrenados, que se experimentaban en los distintos cultos a los distintos dioses. Uno de ellos más famoso en la ciudad de Corintios era el dios que se llamaba Dionisio, right? Estaban familiarizados con las declaraciones estáticas, ¿sabes? Utterance, no sé cómo se traduce eso en español, ¿sabes? Que bla, 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 en los cultos a esos dioses, right? Y es muy probable que esto es lo que está sucediendo en la iglesia. Es muy probable también, fíjese, no estoy diciendo en este momento es de esta forma, right? Pero es muy probable que parte de la pregunta que ellos le envían a Pablo, esto es dogmático, ellos le enviaron una pregunta a Pablo que tenía que ver con dones espirituales. ¿Cómo fue articulada? I don't know. Pero ante la forma en que Pablo contesta, diciéndole, nadie puede decir que Jesucristo es el Señor a menos que esté el Espíritu Santo de él moviéndolo, right? ¿Sabes? Y nadie que tenga el Espíritu de Dios va a decir que Jesucristo sea anatema, all right? So, you better be careful. Tengan cuidado porque sucede que antes ustedes se lo llevan enredado al culto a los dioses mudos. Es muy probable que la pregunta de ellos pudiese ser, ¿quiere decir que todo lo que se diga en estado de éxtasis y todo lo que digamos que no se puede interpretar o entender es algo que proviene del Espíritu de Dios? That's a good thing to ask ourselves. Estoy en una iglesia, toda la experiencia que se tenga, sea el ladrar, sea el arrastrarme por el piso, sea el, como vino, apagar el fuego aquel, sea la experiencia que sea, el jerking y todo el montón de cosas y todo este número de todas esas cosas, quiere decir que toda experiencia de éxtasis, porque eso es producto del éxtasis, o una expresión de éxtasis, mejor dicho. Y todo lo que nosotros digamos que no podemos entender, yo dije esto, pero yo no sé lo que yo dije. ¿Es correcto asumir que todo eso proviene del Espíritu Santo? La respuesta de Pablo, mientras enfatiza la naturaleza del Espíritu Santo, a ese tipo de preguntas tiene una aplicación para todos los dones espirituales. Y la respuesta de Pablo es esta: el Espíritu Santo trabaja en los creyentes y por medio de los creyentes, pero trabaja en los creyentes y por medio de los creyentes para proclamar la gloria del Señor Jesucristo. La cuestión entonces está, si lo que estoy diciendo, que nadie entiende, da gloria al Señor Jesucristo. La cuestión está en que si esta experiencia mística que estoy teniendo, el fuego que me quema y que me quito la ropa y que me tiro por el piso y que ladro y que hago todo ese montón de conducta caótica, la pregunta está si eso proclama la gloria del Espíritu Santo, hemos dicho del Señor Jesucristo, porque el Espíritu Santo trabaja en los creyentes y por medio de los creyentes para eso, para proclamar la gloria del Señor Jesucristo. Ahora no es opinión del pastor Edwin. Ahora es lo que Dios dice en su santa palabra. Jesucristo hablando de este mismo asunto, diciendo a los discípulos, cójanlo con calma, no se corten las venas, porque yo me voy, yo voy a morir conforme al plan de papá en la cruz para redimir los pecados del mundo. Así que yo no voy a estar con ustedes, pero no se corten las venas porque yo voy a mandar uno igual a mí. Y ese que yo voy a mandar, que es igual a mí, Juan capítulo 16, versículos 14 y 15, fíjense lo que dice, Él es el Espíritu Santo de Dios. Él, ¿qué va a hacer? Díganlo más fuerte, ¿el qué? Me glorificará. Él me va a glorificar. Él lo que va a hacer es que me va a glorificar. Él me va a glorificar. Cristo hablando. Él me va a glorificar. No es el pastor Edwin, ni pastor Marcel, ni pastor Willy, ni nadie. Es Cristo. Él me va a glorificar. Él lo que va a hacer es que me va a glorificar. Donde quiera que Él esté, me va a glorificar.
Lo que vimos en ese video no glorifica a Cristo. ¿Are you mad? Con eso, claro que sí. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Gloria a Jesús. Cuidado de aquellos que no creen en la divinidad de Cristo. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11 dice: cada uno según el don que ha recibido. ¿Qué clase de don? Don espiritual. Cada uno según el don espiritual que ha recibido, ministralo a otros, sírvale a otros. Esa cuestión de dones se le ha dado más relevancia de lo que merece. Hay ministerios, hay actividades, hay manifestaciones del Espíritu, pero todo el mundo lo que está es con los dones, como si fuera una cosa superior a las demás. And it's not. It's basically the same thing, but it's not. So dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Otra vez, dones espirituales, depósitos de gracia en la vida del creyente. Si alguno habla, dones espirituales, hable conforme a ¿qué? Alabado sea el nombre de Jesús. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que la gente sepa quién es usted, para que la iglesia se llene, para que la gente rompa a sembrar semillas y a enviar semillones y todas esas cuestiones. No. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. De paso, a quien pertenece la gloria del imperio por los siglos de los siglos. Amén. So, lo que Pedro está diciendo es que estos dones nos han sido dados, pero precisan ser implementados, precisan ser ministrados, siempre con el propósito claro de que en todo Dios sea glorificado en el Señor Jesucristo. Estamos hablando de cómo yo sé si esto que estoy sintiendo, si esto que estoy viendo, si esto que estoy escuchando es obra de Dios, proviene de Dios, es obra del Espíritu Santo. How I know that? Déjame una aplicación práctica en cuanto a esto. Cuando nos hacemos esas preguntas, ¿es esto que estoy viendo de Dios? ¿Es esto que estoy escuchando del Espíritu Santo? ¿Es esta manifestación que estoy viendo que se ve del Espíritu de Dios? Cuando esas preguntas, que debemos hacerlas, no hacerlas es una irresponsabilidad. Cuando eso es lo que tenemos en nuestra mente, debemos seguir a esa iniciativa, haciéndonos preguntas como esta. ¿Está eso haciendo que el nombre de Jesús sea respetado, afanado? ¿Está eso que acabo de ver aquí hace unos momentos provocando que la atención de la gente sea dirigida a Jesucristo? ¿Está eso provocando que la gente quiera buscar de Jesucristo? ¿Está eso inspirando a otras personas a entregar sus vidas a Jesucristo? Si ese es el resultado, es probable que lo que usted está viendo, que está escuchando y está sintiendo es una manifestación del Espíritu Santo. Por otro lado, si usted se encuentra con alguien que reclama estar haciendo algo en el poder del Espíritu Santo y mientras lo hace, lo que está haciendo está llamando la atención a sí mismo, y mientras lo hace
se está haciendo famoso y prominente dentro del cuerpo de Cristo, o se ha convertido en una celebridad como algunos cantantes en el día de hoy, usted lo puede escribir. Si eso que está haciendo le está llamando la atención a sí mismo, si eso está provocando que se convierta en una persona famosa o prominente en la iglesia, tú eres hermana fulana, la hermana aquella, esa hermana, muchacho, pues escríbalo, porque eso no viene de Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios no opera de esa forma. So that's the first thing. Lo segundo, el Espíritu de Dios trabaja por medio de todos los creyentes en muchas formas distintas. Cuando estudiamos la palabra de Dios, la repetición es algo que usualmente es identificado como algo útil para interpretar o encontrar el significado de un pasaje. How many times ¿cuántas veces se repite? Los versículos 5 y 6, que son los que estudiamos ahora en este momento, hay dos palabras que se repiten. Son las palabras diversidad y mismo. Right? Subraye, si tiene lapicero, subraye. Ahí, ¿verdad? Las palabras diversidad y mismo aparecen constantemente, aunque aparecen acompañadas de otros términos a su alrededor. Vea ahí, subraye ahí. Dones, mejor dicho, diversidad y el mismo. Versículos 4 y 6 dice, ahora bien, hay diversidad, otra vez diversidad de dones, pero el Espíritu es ¿qué? Versículo 5. Y hay, diversidad de ¿qué? Pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de actividades, pero Dios, que hace todas las cosas, es el mismo. El versículo 7 nos dice, pero a cada uno le has dado la manifestación del Espíritu para el bien de todos. ¿Cuál es el punto de esto? El punto es que hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios, hay diversidad de actividades, hay diversidad de manifestaciones, pero el mismo Dios es el que habilita y faculta a cada una de esas cosas en la vida del creyente. De paso, es el mismo Espíritu Santo en el cual nosotros fuimos bautizados, el mismo Espíritu Santo que ha venido a residir permanentemente en nosotros en el momento de nuestra salvación y que nos hace parte del cuerpo de Jesucristo. Ese mismo Espíritu Santo se manifiesta en nuestras vidas en formas distintas, en diversas formas. Eso es importante. Vale la pena señalar que estas cosas que la palabra de Dios llama dones es descrita en formas distintas en estos 4 pasajes. Se nos habla de dones. Un don es un depósito de la gracia de Dios. Ministerios, servicios, depósito de la gracia de Dios. Actividades, depósito de la gracia de Dios. Manifestaciones, depósito de la gracia de Dios. Como dije hace un momento, es muy probable que sin darnos cuenta, le hemos dado más prominencia al asunto de los dones, poniendo en segundo plano el asunto de los ministerios, actividades y manifestaciones. Otra vez, versículos 4 y 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero eso no es lo único que hay. Pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios. Y hay diversidad de actividades. Y hay manifestaciones del Espíritu. Y lo que yo quiero comunicar en este momento es que nosotros, sin querer queriendo, posiblemente le hemos dado una prominencia, una relevancia a la cuestión de los dones por encima de esas otras cosas. Y cada una de ellas provienen del mismo Espíritu. Sí, me parece, puede ser beneficioso para la iglesia, para esta iglesia, para cualquier iglesia. En vez de estar preguntándose a uno si ha recibido, ha experimentado tal o cual don, hay otras preguntas que podíamos hacer que se relacionan con las otras 3 cosas, con los servicios, que es ministerio, con las actividades y con las manifestaciones. ¿Cuántos servicios podemos realizar por otros en el poder del Espíritu Santo? ¡Gloria a Dios! No me gusta estar señalando así, pero I have to do that hoy. Señor,
para la gloria del Señor y que se no te hinche la cabeza, hermana, ¿ok? All right, ¿sabes? Y el crédito, lo que sea, usted le dice, eso es para Cristo, eso es a pesar de mí, eso es porque otras hermanas me enseñaron, o aprendí de otros, o lo que sea, ¿ok? You know. Pregunta que debemos hacer, ¿cuáles servicios podemos realizar por otros en el poder del Espíritu Santo? La dirección del Espíritu Santo. La obra de los dones que el Espíritu Santo me ha concedido. El depósito de gracia que Dios me ha concedido. Hermana Virginia es una hermana que Dios le dio unos dones. Amén. Right? Y esos dones han sido de gran bendición para la iglesia local. Entre diversidad de servicios que son ministerios, ministerio y servicio es lo mismo, a esta hermana Dios le dio la capacidad sobrenatural de poder organizar algunas cosas que algunas personas no tienen, que muchas personas no tienen, que muy pocas personas tienen. So, en vez de estar preguntándome, yo recibí tal don y yo he experimentado tal don, quizás lo que debemos preguntarnos es qué servicios podemos realizar por otros en el poder del Espíritu Santo. En cuáles actividades nos podemos envolver en el nombre del Espíritu Santo. ¿Cuáles son las manifestaciones del Espíritu Santo en mi vida? What is that, you know? ¿Sabes? Manifestaciones del Espíritu Santo. Una de las manifestaciones, de esas expresiones del Espíritu Santo, es una cosa que se llama paciencia. Es una cosa que se llama dominio propio. Es una cosa que se llama amor. Del amor del de Dios. No el amor condicionado. Para algunas personas, manifestaciones es aullar, ladrar, brincar, moverme. Podría ser una manifestación, podría ser una expresión, podría ser. Pero eso no es lo único. Amén. All right. Si no me he explicado, lo más probable, porque yo creo que estoy explicando con claridad y Josa cuando llegue a casa me dice, no entendí ni papa. En caso de que no me haya explicado bien, el punto es que debemos invertir más tiempo tratando de determinar cómo es que el Espíritu de Dios está trabajando y se está manifestando en nuestras vidas. ¿Por qué razón? Por esto. Porque muchas veces el creyente, en el contexto nuestro, gracias a Dios, no sucede eso, pues porque nosotros nos suscribimos a lo que la palabra de Dios dice. Somos dirigidos, somos gobernados, somos llenados, somos controlados por el Espíritu Santo, pero por la gracia de Dios, pues es en el contexto de lo que la palabra de Dios dice. Right? Muchas veces el creyente se consume tratando de determinar cuáles son sus dones. Y más si tiene amistades que practiquen algunas cosas. O trabaja con alguien. Si trabajas con alguien que va a una iglesia donde se practican estas cosas, pues te llevó, ya tú sabes, te llevó rumbeta, como dicen en mi país, ¿no? Porque esa persona va a estar todo el tiempo dándote, y tú, y en tu iglesia, y tú tienes que, yo estoy orando por ti, estamos ayudando por ti para que tú recibas, y para que Dios te abra los ojos, para que vayas a una iglesia que en realidad tienen el Espíritu Santo. Muchos creyentes se consumen tratando de determinar cuáles son sus dones, y en el proceso se confunden y pierden de vista esto, las muchas formas en que el Espíritu Santo se está manifestando en sus vidas y por medio de sus vidas. And that's the point. Tengo que buscar esta experiencia, tengo que recibir tal cosa, y voy para el encuentro, y voy para aquella cuestión, para recibir, para limpiar, para sacar, para que mi vida espiritual sea profunda y y alcance toda la cuestión. Y en ese proceso se confunde
y pierde de vista que el Espíritu Santo ya se está manifestando en sus vidas. Y el Espíritu Santo ya por medio de ellos está tocando la vida de otras personas. Esta es la aplicación. Agárrese, por favor. No se moleste nadie conmigo. God is good? All the time? Ok. Si usted trabaja, si usted vive, o si usted estudia con alguien que se le acerque a usted y le diga cosas como esta, que le diga, yo tengo dones espirituales y tú no tienes dones espirituales. Que le diga, es obvio que mis dones son superiores a los tuyos, porque mis dones se ven, se sienten y se escuchan. Si alguien se le acerca y le dice, si tu iglesia tuviera el Espíritu Santo, tendrían este don, porque este es el don más importante. Y es la evidencia de que el Espíritu Santo está en la vida de una persona. Si ese fuera el caso, ¿qué debo hacer? Primeramente, reconozca que esas afirmaciones no están respaldadas por la sabiduría que viene de lo alto. Reconozca eso primero. Y segundo, siga la prescripción bíblica. Escriba esto por ahí, Proverbios capítulo 26, versículos 4 y 5. Proverbios 26, versículos 4 y 5, y Efesios capítulo 1, versículos 18 y 19. Lo primero que hace es que usted reconoce que esas afirmaciones no están respaldadas por la sabiduría que viene de lo alto y está expresada en la palabra de Dios. Y la otra cosa que tiene que hacer es responder como la Escritura dice. La Escritura dice en Proverbios 26, 4 a 5. Agárrese bien. Dice la Escritura, no respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio como merece su necedad. Y en este caso, alguien que venga con esa historia, usted tiene un bosquejo y usted le puede decirle, let me just hacerte copia de esto, deal with that. Brega con eso. Responde al necio como merece su necedad, right? Esa es una de las cosas que puede hacer, pero no es la única, para que no se tenga por sabio en su propia opinión. La otra cosa que usted debe hacer, que es la más importante, Efesios capítulo 1, versículos 18 y 19, dice, pido a Dios, Pablo hablando, pido que Dios le ilumine la mente, le abra los ojos del entendimiento, para que puedan ver, para que sepan cuál es la esperanza a la cual han sido llamados, cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da al pueblo santo, y cuán grande y sin límites es su poder. ¿Cuál poder? El cual actúa en nosotros los creyentes. Es el poder del Espíritu Santo. Este poder es el mismo que mostró con tanta fuerza y potencia Dios. Así que that you can do. La otra cosa con relación a la prueba de los dones espirituales es que el Espíritu de Dios trabaja primariamente para beneficiar al cuerpo de Cristo y no necesariamente al creyente. El Espíritu Santo trabaja primariamente, no es que no beneficie al creyente, pero es primariamente, por encima de todo, es para el beneficio no de un individuo, sino del cuerpo de Cristo, de toda la iglesia. Right? Ahora, ¿cómo sabemos que eso es cierto? Lo sabemos porque vemos consistentemente que el blanco, the goal, la meta, the target del Espíritu Santo es el cuerpo como grupo y no el cuerpo como individuos. Por lo tanto, el énfasis nuestro no debe ser solamente en lo que el Espíritu Santo está haciendo en mi vida. Amén. Como iglesia, en este estudio hemos establecido que los dones espirituales son formas sobrenaturales en que el Espíritu de Dios trabaja por medio de los hijos de Dios para que el Hijo de Dios luzca bien. Versículo 7 del capítulo 12 dice, pero a cada uno le da manifestaciones del Espíritu para el bien de todos. ¿Para el bien de quién? De todos. Para el bien de todos. A cada uno se le da una manifestación del Espíritu, no para su propia edificación, sino para el bien de todos. De todo el cuerpo, de toda la iglesia.
Sumamente interesante para mí. Cuando lleguemos a ese capítulo va a ser bien interesante. Capítulo 14. Capítulo 14, vemos a Pablo hablando de un don que tiene beneficio personal, tiene beneficio para el que lo tiene. Pero aún cuando Pablo menciona eso, Pablo establece que la prioridad es el cuerpo. La prioridad es el cuerpo. 1 Corintios capítulo 14, versículos 4 y 5 dice: el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. De eso estoy hablando. Pero el que profetiza, edifica la iglesia. Ver ahora, yo desearía que todos vosotros habláis en lenguas, pero aún más que profetizarais. ¿Por qué? Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que interprete. ¿Para qué? Para que la iglesia reciba edificación. Capítulo 14, versículo 12. Así pues, ya que anheláis los dones espirituales, procurad abundar en aquellos que sirven para la edificación del individuo, para la edificación de la iglesia. Versículo 26 de capítulo 14. Entonces, hermanos, ¿qué podemos decir? Cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Y esa edificación es la edificación del cuerpo. Así que el énfasis es claro. El énfasis es en la edificación de la iglesia. Y como ese era el énfasis en aquel entonces, esa iglesia primitiva, esa iglesia que está surgiendo, es nuestro énfasis en el día de hoy. El énfasis nuestro no es la edificación individual de personas, es la edificación de la iglesia. Si en el proceso nos edificamos, gloria a Dios. Pero no vamos a hacer nada para que yo me edifique. Esto es mío, esto es entre yo y Dios aquí. Olvídate, si a Rosa no le cae nada o si a Sergio no le cae nada, problema de ellos. That's not what we do. No es lo que hemos sido llamados a hacer. ¿Cuántos alaban al Señor? Comenzando en el versículo 8, rápido. Pablo nos da una muestra de dones espirituales. Palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, fe, dones de sanidad, hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritu, diversos géneros de lengua, e interpretación de lengua. That's a sample. Eso es una muestra. Eso no son todos los dones. La escritura, la Biblia, la Sagrada Biblia habla en 2, 3 capítulos, libros más acerca de dones. Tiene otros listados. Así que Pablo no está diciendo estos son los únicos dones. Está diciendo esto simplemente es una muestra. This is a sample. So que Pablo nos da una muestra de dones espirituales, pero en el versículo 11 nos dice esto: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Así que el Espíritu Santo reparte dones sobrenaturales de forma soberana, como Él quiere y para lo que Él quiere. Amén. Y como hemos visto, lo que Él más quiere es la edificación de la iglesia que resulta en la glorificación de Jesucristo, de Dios Padre. Mi humilde opinión, esta ahora es mi opinión, mi humilde opinión. Me parece que Pablo nos da esos versículos del 8 al 10 como un muestrario de dones espirituales, como queriendo decir, un juego de palabras, como un trabalengua. Lo que es, no es lo importante. Lo que es importante es para lo que es. Amén. Los dones, si es profecía, si es interpretación, si es que, eso no es importante. Lo que es importante es para lo que es. Alabado sea el nombre del Señor. Porque aquí hemos cogido todas las cosas y las hemos puesto al revés. Aquí no me refiero a esta iglesia, sino me refiero en el contexto cultural religioso en el cual estamos viviendo.
¿Okay? Ahora, cuando la gente escucha estas porciones bíblicas que dicen, versículo 8, y a uno está dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, por el mismo Espíritu, ¿se da cuenta? El mismo Espíritu que nos bautizó y que nos ha llenado y que vive dentro de nosotros, a otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de Espíritu, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Sin lugar a dudas, cuando los cristianos escuchan versos como esos, normalmente la respuesta inmediata es comenzar a hacer preguntas. ¿Y cuál es el don de sabiduría? ¿Y cuál es el don de conocimiento? ¿Y en qué consisten las sanidades? ¿Y cuáles son los milagros? ¿Y cómo es que se disciernen los espíritus? Es la respuesta normal. Común, debía haber dicho. Convencido que la respuesta mejor debería ser, o la pregunta que mejor podríamos hacer es, ¿qué es lo que Pablo está diciendo ahí? What is he talking about? ¿A qué se está haciendo referencia? Cuando está identificando cada uno de esos dones, lo que Pablo está diciendo es que esos dones son expresiones del Espíritu de Dios que nos han sido dadas para la edificación de la iglesia. That's the main thing. Porque acuérdense que la iglesia de Corintios era una iglesia con toda clase de divisiones, una iglesia con toda clase de bebés cristianos, de gente carnal, que estaban pensando en ellos, gente egoísta, gente que los egos de ellos estaban flotando por todos lados y que estaban pensando en ellos. Por eso que Pablo tenía que decirle a los que ellos decían, nosotros somos espirituales, ¿sabes? Los hermanos a esos que están tropezando ahí porque nosotros nos estamos comiendo los bistecs y las chuletas que se venden en el templo Afrodita, pues, ¿sabes? Lo que Dios santificó, nosotros no tenemos que tener problema con eso, pero ellos son los que tienen que crecer. Ellos son los que están en manos. El problema no somos nosotros, son ellos, right? ¿Te acuerdas de esa parte? Pues esas eran expresiones que claramente reflejaban la ignorancia de ellos y el ego de ellos. Pablo está bregando constantemente en cada uno de los issues, está bregando precisamente con cada uno de esos asuntos. Ahora, convencido, una de las cosas que más nos podía ayudar con el asunto de los dones espirituales es invertir más tiempo en las cosas de la Escritura que ya usted y yo conocemos. ¿Qué es lo que ya conocemos? Que hay diversidad de dones, amén. Y que primariamente no son para la edificación personal del creyente. Esos dones tienen el propósito de edificar al pueblo de Dios. That needs to be in our mind, okay? Ahora, yo quiero que me dé un chance, que me dé una oportunidad, por favor, ¿sabes? Déjeme explicarle algo aquí. Hay que hacer un paréntesis. Tengo que hacer un paréntesis breve, por favor. Y quiero que miremos en el libro de Romanos, en el capítulo número 1. Romanos capítulo 1, versículos 11 y 12, right? Tenemos que hacer un paréntesis ahí, porque ahí hay algo muy relevante para nosotros en el día de hoy. Y vamos a ver eso con la esperanza de que pueda ayudarnos a clarificar una práctica moderna, incorrecta, incorrectísima, con relación a los dones espirituales. ¿Todo el mundo lo ve? It's right there. All right? Vamos a leer todo el mundo, por favor. Okay? Todo el mundo lea conmigo. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis fortalecidos. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Subraya la palabra comunicaros. ¿Cuál es el problema con eso? El problema es que los pseudo profetas, ¿sabe lo que es un pseudo profeta? Pseudo quiere decir que es falso, que no es, right? ¿Sabe? Seudónimo, un nombre que no es, right? ¿Sabe? Right? Pseudo profeta, un profeta que no es. Pseudo apóstol, un apóstol que dice que es apóstol, pero no es apóstol nada. El problema es que los pseudo profetas y pseudo apóstoles de nuestros días han tomado la palabra esa comunicar
y la han convertido en la palabra impartir. Para justificar y facilitar sus prácticas erróneas. Y en el proceso lucrarse económicamente en grandes proporciones. Los videos que hemos visto, y si usted va, tú sabes, y si usted escucha al Cash Luna, y si usted escucha al de Costa Rica, al apóstol Ronnie, yo no sé qué, o el FON de Puerto Rico, o todo esto de allá abajo de Miami, de todo esto, si tú escuchas a esas personas parte del negocio de ellos, porque es negocio de ellos. Es la impartición. Impartir. ¿De dónde sacan ellos eso? Pues de torcer la palabra de Dios. Y la porción que más tuercen es esta porción que estamos estudiando en este momento. Porque la forma en que ellos lo comunican es Pablo diciendo, Pablo hablando, Pablo escribiendo a los romanos diciendo: yo quiero veros para impartirles algún don espiritual, para yo ir allá y llevarles y depositarles un don espiritual. Y eso no es lo que la palabra de Dios dice. Pablo no está diciendo: yo soy apóstol, que es lo que estas personas dicen. Lo primero es que tienen que buscar ser apóstoles. Lo primero es que tienen que pagar una cantidad de dinero a uno de esos que ya son apóstoles, para que ese apóstol venga a hacer una impartición en su iglesia y declararlos a ellos apóstoles también. Y si yo quisiera ser el apóstol Edwin, no tendría mucho problema de hacerlo. Tendría que hacer es vender algunas de las cosas que Josa tiene. Porque yo no tengo nada, ella es la que tiene. Reunir ahí $1,000 o $2,000. Mando un texto a uno de esos apóstoles, le pago el pasaje, vienen aquí, me hacen un servicio, me sientan, quizás me suban en el trono que subieron aquel otro en el video, ¿ok? Y de ese momento en adelante, pues ya ustedes saben, cuando se refieren a mí, se refieren como el apóstol Edwin. Y todo eso es producto de la impartición. Por eso le dije que me dieran un break para hacer un paréntesis. Porque usted escucha eso. Porque usted ve eso. Y usted no sabe de dónde viene eso. Pablo no está diciendo, nuevamente, yo soy un apóstol, tengo una serie de dones que cuando llegue a Roma se los voy a impartir. No, señor. No, señor. La palabra de Dios con claridad absoluta enseña que ningún hombre, profeta o apóstol puede impartir dones. Ah, pero en el Antiguo Testamento, right? El manto de Elías le cayó a Eliseo y le impartió. Es un disparate, es una ignorancia pero crasa extrapolar ese incidente aislado que surgió en el Antiguo Testamento y utilizarlo para establecer una doctrina, una práctica en el día de hoy. Cuídense ustedes de todas esas, porque eso es práctica de ellos también. Coger incidentes aislados en el Antiguo Testamento y utilizarlos para aplicarlos en el día de hoy para sacarle el dinero a la gente. ¿Usted está molesto? Sí. ¿Está airado? Desde luego que sí. Porque lo que está en juicio aquí es la reputación de mi Salvador y el suyo. La palabra dice Dios con absoluta claridad que ninguna iglesia, ninguna denominación puede impartir dones. Ninguna convención, ninguna organización de ninguna clase. La palabra dice que solamente el Espíritu de Dios imparte dones. Versículo 11 que acabamos de leer hace un momento.
nos hablaba de que el Espíritu Santo, Él es el que reparte como Él quiere, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular como Él quiere, en la forma soberana que Él ya ha tenido establecido. Y segundo, lo que Pablo está diciendo es que está deseoso de ir a Roma para poner en práctica su don en medio de ellos. No solamente esos. Yo estoy deseoso de ir a Roma para poner en práctica mi don delante de ustedes, y al mismo tiempo que ustedes pongan en práctica sus dones para que yo también sea fortalecido y edificado. That's what he's saying. Deseo veros, prestarle alguna ayuda espiritual para que estén firmes, es decir, para que nos animemos unos a otros con esta fe que ustedes y yo tenemos. Así que cuando consideramos si algo es o no una manifestación del Espíritu Santo, debemos detenernos y preguntarnos, ¿está esto fortaleciendo la fe de los creyentes en una forma que los motiva a envolverse, alcanzando a otros para Cristo, discipulando a otras personas? Ese era el caso de Pablo. La última cosa es que el Espíritu de Dios trabaja por medio de los creyentes de acuerdo a su plan soberano. No, aquí hay una cosa consistente en toda esta cuestión de dones espirituales y en toda la Biblia. Es que Dios tiene todas las cosas arregladas para que Él siempre reciba la gloria. ¿Por qué razón? ¿Porque es inseguro? No, porque Él es el único que la merece. Versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, soberanamente. Pero ahora Dios, versículo 18, pero ahora Dios ha colocado cada uno de los miembros en el cuerpo como Él quiso, bajo soberanía. Versículo 28, y a unos puso Dios en la iglesia soberanamente, primeramente apóstoles, profetas y así por el estilo. Efesios 4:7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo soberanamente. Primera de Pedro 4:10 y 11, cada uno según el don que ha recibido soberanamente. Versículo 11 dice, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, porque ese es el plan soberano de Dios. El asunto de los dones espirituales es un asunto sumamente importante, hermana Rosa, Genio, Magali. ¿Por qué es tan importante? Porque se nos han dado para que podamos glorificar a Dios en nuestras vidas. Entonces, si se me dieron para yo glorificar a Dios en mi vida, pues entonces es importante. No es importante, es altamente importante. Es de lo más importante. Porque lo que es más importante en nuestra vida es que nosotros glorifiquemos a Dios. Aquí me la ponen difícil. Me gusta ir a otros lugares donde no me la ponen difícil. Si Dios es Dios y Él es Dios, Él es el que tiene la sartén agarrada por el mango. Y Él estableció que toda la cuestión iba a pasar. Él iba a hacer todas las cosas en la vida de nosotros. Y Él iba a ser el buen pastor y el papá buena gente y todo ese montón de cosas. Y nos iba a salvar y nos iba a dar dones espirituales para que Él fuese glorificado. So I need to pursue that. Por eso es que necesitamos hacer lo que vamos a hacer la semana que viene. Ahora, la implicación es esta. Muchos de nosotros precisamos ser seriamente cuidadosos, pues nuestra actitud ante los dones espirituales no es la mejor. Algunos de ustedes me han dicho, pastor, estoy loco que acabe con eso porque yo no estoy interesado en la cuestión de los dones. Otra persona me dijo, pues, no me interesa mucho porque esa cuestión de los dones me confunde, así que yo no quiero bregar con eso. Mi respuesta es que precisamos acordarnos que los dones espirituales son formas sobrenaturales que el Espíritu de Dios trabaja, ¿sabe? En que el Espíritu de Dios trabaja por medio de los hijos de Dios para hacer que el Hijo de Dios luzca bien. Y cuando el Hijo de Dios luce bien, Dios Padre es glorificado.
Así que todo el mundo tranquilo, no se corte las venas, no haga planes para el domingo que viene. Porque Dios nos ha equipado con todo lo que necesitamos para ese propósito. Gloria a Dios, gracias hermana, qué chévere, gloria a Dios, sí. You like that. Me gusta cuando la gente lo escucha y dice, sí, gloria a Dios. Así que no tengo que cortarme las venas y hacerme una porquería, porque todo lo que yo necesito para glorificar a Dios, ya Dios me ha equipado con eso. Y Dios nos ha colocado en el mismo cuerpo, rodeado de hermanos que han sido equipados diversamente para que juntos podamos lograr ese propósito. ¿Cuál propósito? Darle gloria a Dios. Por lo tanto, si alguien vuelve a acercársele y le dice, hermano, usted necesita buscar este don en particular. Hermana, usted necesita tomar tal clase para que aprenda a ejercer este don tan importante. Le da un listado de las iglesias donde dan las clases, o los enlaces de YouTube o de internet que usted puede ir para coger las clases por internet. O si alguien se me acercara y me dijera, Pastor Edwin, esto es lo que usted tiene que hacer para que aprenda a hablar de tal forma. Repita conmigo, como me han hecho en el pasado. No en esta iglesia, pero en otras iglesias. La recomendación bíblica es simple. Huya de esas sugerencias. Porque esas sugerencias no se originan en el Espíritu de Dios. Y segundo, descanse confiado o confiada en la asignación de dones de Dios que han sido soberanamente conferidos a usted para su gloria. Dios le ha conferido dones a usted. Lo que usted necesita, Dios ya se los dio. Right? Ahora lo que necesita es descubrir cuáles son. Ahora lo que necesita es desarrollarlos. Ahora lo que necesita es utilizarlos no para su bienestar personal, sino para la edificación del cuerpo. La semana que viene vamos a hablar del cuerpo de Cristo, que cómo el cuerpo de Cristo funciona mejor. Y funciona mejor cuando sus miembros evitan la desestimación. Yo no sirvo, yo no tengo nada que ofrecer, yo no tengo ningún don, esa cuestión, ¿sabes? Que no. Cuando los hermanos evitan eso, la iglesia funciona mejor. Y funciona mejor cuando los miembros evitan la autoexaltación, tratando de llamar la atención, tratando de proyectarse como que ellos tienen cosas que otras personas no tienen. Y vamos a terminar hablando acerca de cómo podemos ejercer la tarea esta de desear y descubrir y desarrollar los dones espirituales. God is good all the time.